Joseba komentatzen zuen bezala, bila bukatzeko nik finantzaketan gaia jorratuko dut, bai Fraunhofer eta ikalau erreferente bezala hartuz. Hasiera baten, datu batzuk emango dizkizuet badakit asko zendu teknologikotatizatu zela eta informazio hau eskuragarri izango duzuela, baina, garrantzitsuari dituzta egun, hau plazaratzea eta hortik analisi bat lantzea. Bien, como ya he comentado, vamos a finalizar esta presentación tratando el tema de la financiación, tanto tomando como referentes el caso de IK4 y Fraunhofer. Daremos unos datos sobre esta financiación y a partir de ahí analizaremos la hipótesis que hemos realizado. Bien, en primer lugar, en la tabla, en estas tablas, podemos ver la estructura financiera tanto como en el caso de IK4 como en el de Fraunhofer. En el lado izquierdo tenemos el caso de Fraunhofer, la de IK4, perdón, y en el derecho el caso de Fraunhofer. Para ambos casos hemos seleccionado los datos correspondientes al ejercicio 2016 y comenzaremos analizando el caso de IK4. Bien, como podéis ver, en el caso de nuestros centros, más del 50% de los ingresos pertenece a los contratos que mantiene IK4 con las empresas de nuestro territorio. A su vez, la mayor financiación posterior al tema de las empresas provendría del Gobierno vasco, con un 23% de los ingresos, seguido de la Unión Europea, Administración General del Estado y, por último, las diputaciones forales. Si analizamos esta estructura en el caso de Fraunhofer, podréis ver que el tema de la financiación de las empresas sería el 30% de los ingresos, por lo que la mayor cuantía que recibe Fraunhofer proviene del Gobierno federal. Por último, los Länders corresponderían al 12% de los ingresos y en la cuantía otros, 9-10% de los ingresos. En esta partida, la mayor partida provendría de la Unión Europea. Bien, hemos querido reclasificar estos ingresos en función del objetivo o de la tipología de los ingresos. De tal manera que hemos reclasificado, partiendo por un lado, los ingresos que reciben por los contratos con empresas, la financiación pública competitiva o relacionada con proyectos y la financiación básica o no competitiva, que también tiene su origen en los orígenes públicos. ¿Vale? Primer apunte, en este caso, los ingresos de Fraunhofer determinan exactamente su modelo de un tercio, es decir, un tercio de los ingresos de Fraunhofer proviene de los contratos con empresas, otro tercio de la financiación pública competitiva y el último tercio de la financiación pública no competitiva. Si trasladamos esta estructura al caso de IK4, podréis ver que otra vez prevalece la cuantía de los ingresos por contratos, que son más del 50%, y en cambio la financiación pública competitiva caería hasta un 25%, es decir, habría un 10 puntos de diferencia entre el caso de IK4 y el caso de Fraunhofer. Y ya por último, lo que más nos gustaría destacar sería el tema de la financiación pública no competitiva, que en el caso de Fraunhofer sería un tercio y en el caso de IK4 para el ejercicio 2016 sería un 18%. Bien, a continuación analizaremos cada partida más detalladamente. Bien, financiación básica o no competitiva. En el caso de IK4, esta partida proviene esencialmente del Gobierno vasco. Se define por el programa EMAITEC del Gobierno vasco que se resuelve cada ejercicio y se destina a cada instituto de IK4. En cambio, en el caso de Fraunhofer, siempre la financiación básica o no competitiva es un tercio de los ingresos totales de la corporación. No se define ni por ningún programa ni por una ley, sino que es una decisión que se tomó en 1973 por el gabinete y sigue siendo así durante todos los ejercicios. Lo que nos da a entender esta imagen es que Fraunhofer siempre tiene la estabilidad y la confianza de que todos los ejercicios tendrán un 30% un tercio de sus ingresos de forma de financiación básica no competitiva, lo que les da esa estabilidad y confianza para realizar investigaciones precompetitivas, porque lo cierto es que la financiación básica está destinada para que los centros tecnológicos, tanto como aquí como allí, realicen investigaciones precompetitivas para que en un futuro
estas investigaciones puedan aplicarse en nuestro tejido empresarial. Por lo que nos gustaría hacer un gran hincapié en este punto, porque nos parece que en el caso de Fraunhofer les da esa estabilidad que en la cuantía de K4 no está mal, ¿no? En nuestra situación no está mal, pero sí podría haber un margen de mejora. Siguiendo con el tema de la financiación básica no competitiva, nos ha parecido muy interesante remarcar la evolución que ha tenido esta financiación en los últimos años. Hemos analizado desde el 2011 hasta el 2016. En el caso de IK4, podéis ver que en los últimos años ha habido 7 puntos de diferencia, ¿vale? Este sería el programa MIT que ya hemos mencionado, que sería la financiación básica, y nos parece que, bueno, se ve que hay una evolución y se ve que hay una intención hacia la financiación básica no competitiva. Y en cambio, si analizáis el apartado derecho, sería la financiación básica de Fraunhofer, en el que siempre más o menos se sitúa en este tercio de los ingresos. Por lo que se ve que sí hay una intención, pero remarcamos que creemos que puede haber un margen de mejora de todas formas en esta partida. Bien, en segundo lugar, trataremos el tema de la financiación pública competitiva. Como ya hemos comentado, en el caso de IK4 correspondería al 25% más o menos de los ingresos, frente a los 35% de Fraunhofer, por lo que habría 10 puntos de diferencia en el año 2016. A su vez, nos gustaría destacar que en el caso de IK4, esta financiación pública competitiva, como podéis ver en las tablas inferiores, la mayoría proviene de la Unión Europea, de los programas de la Unión Europea, seguido por los del Gobierno vasco, que dentro de estos programas nos gustaría remarcar el programa Elkartek, Acitek y Berrikartu, y en cambio, en el caso de Fraunhofer, otra vez, esta financiación pública competitiva mayormente viene por el Gobierno federal, seguido de la Unión Europea, que estaría dentro de la partida otros mayormente, y por último los Länders. Es verdad que nos gustaría remarcar que en este caso, como podéis ver, las diputaciones forales serían el 3% de esa partida de financiación pública competitiva, que en total, si cogemos las partidas totales, sería un 0,7%, como ya ha remarcado Galicoy. Pero nos gustaría hacer un hincapié porque, como ya nos ha adelantado, la Diputación Foral de Guipúzcoa no tiene esta competencia, por lo que uno de los mayores o de las mejores iniciativas que tiene y donde más apoya la I+D de nuestro territorio sería mediante la política fiscal, debido a las deducciones de I+D que hay en el impuesto de sociedades que recauda cada Hacienda Foral, por lo que aunque en estas partidas no se vea reflejado, sí que es verdad que hay un apoyo institucional por parte de la Diputación Foral de Guipúzcoa. Y por último, trataremos la financiación privada. Ya veníamos remarcando que en el caso de IK4 tiene una importancia muy importante, por lo que más del 50% de los ingresos proviene de los contratos que tiene con las empresas, y es algo muy positivo también para ellos. En cambio, en el caso de Fraunhofer, como ya venimos comentando, es un tercio. Lo cierto es que en ambos casos se estima que esta financiación que proviene de las empresas puede estar subvencionada por las administraciones públicas, porque, como ya ha comentado Joseba, tanto las administraciones públicas de aquí como las de allí cuentan con programas para estimular esta contratación de servicios de los centros tecnológicos. Lo cierto es que un estudio que cuenta el Innobasque, y hemos sabido por parte de ellos, estima que en el caso vasco entre un 35% y un 90% de esta partida podría estar subvencionada por parte de las empresas. Lo cierto es que este dato es difícil de estimar, por lo que en este resultado se ve, o sea, si vamos de un 35 a un 90%, pues no es una cifra exacta, entonces no sabemos hasta qué punto podría ser una partida, ¿no? Un punto de partida. Y lo mismo pasa con el caso de Alemania. De momento no hemos podido estimar esta partida. Sí que es verdad que es un punto que las administraciones públicas critican o bueno, les parece importante destacar, pero con estos datos otra vez concluimos que es difícil de estimar y recalcar esta partida. Bien, y terminando con los datos, volvemos a reafirmar el tema de los tres grupos. Y nos gustaría destacar que en el caso de Fraunhofer o de su modelo de éxito, la financiación básica, la cuantía de la financiación básica, sobre todo por la cuantía y la evolución que tiene, es decir, todos los años van a tener segura la cantidad que van a recibir, podría ser clave.
tanto en su modelo como si lo trasladamos aquí. Y en el caso de K4, otra vez, bueno, pues podemos ver que el contrato con las empresas tiene mucha importancia.